Entonces, nada más voy a tomar nada más, retomar acá, muy rápido. Les hablaba de que teníamos 3 objetivos: se establece las bases de presentación de los estados financieros con propósito general, o sea, estados financieros que sirven para todos los interesados en la empresa, estados financieros que sean comparables con otros estados financieros de la misma empresa y con otras entidades, y los requerimientos mínimos, requerimientos generales de presentación de los estados financieros en cuanto a las guías de la estructura y mínimos que debe cumplir. ¿Ok? Y les decía que la norma tiene dentro de su contenido cuáles son los estados financieros, la finalidad de los estados financieros, cuál es el conjunto completo de los estados financieros y características generales que se deben cumplir. Y dentro de su estructura tendríamos propiamente la identificación de los estados financieros, cada uno de los estados financieros que debe cumplir, el estado de situación financiera, el estado de resultados del periodo y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivos, además de las notas que son parte integral de los estados financieros. Ok, y vamos por acá. Entonces les mencionaba, esto tomé los estados financieros del Banco Nacional de Costa Rica porque son públicos, están en internet, entonces para hacer las referencias. Y aquí hago un pequeño, una pequeña acotación ahí. La semana anterior hablábamos de lo que era propiamente los activos. Estos son nada más la parte, retomé la parte de las disponibilidades y los pasivos que están dentro del banco. Solo es una pequeña parte de los estados financieros, pero habíamos mencionado que los activos, dentro de los activos, lo que es efectivo, bancos, entidades financieras dentro del país, entidades financieras en el exterior, documentos en cobro inmediato y disponibilidades restringidas. Esto, cuando hablamos de disponibilidades, son por decirlo de alguna forma, la parte de efectivo o que puede transformar o recuperar o hacer efectivo el Banco Nacional a muy corto plazo. Entonces, en este monto, todas las disponibilidades que se le denomina de esa forma, se establecen dónde tiene el Banco Nacional cada uno de estos recursos que tiene para su funcionamiento. Importante y verlo aquí arriba, el estado financiero y en este caso el estado de situación financiera tiene el nombre de la organización, el nombre del estado financiero, en este caso estado de situación financiera, la fecha, los estados, el estado de situación financiera es a una determinada fecha, en este caso son los del 31 de diciembre del 2021, se debe indicar que esas cifras correspondientes, o si son colones, y si son colones, en este caso le ponen colones y céntimos. Entonces, esta es la referencia que nos dice cuál es el estado, a qué fecha y cómo está representado su moneda. Después establecen notas a los estados. Eso es para hacer referencia o para dirigir al lector a una determinada nota donde se explica más a profundidad las cuentas que se están presentando. Y aquí lo que veníamos hablando, hace una comparación del año 2020, los saldos de efectivo, por ejemplo, la segunda cuenta efectivo, que son 153 millones que tenía al 31 de diciembre, al 31 de diciembre del 2020 solo tenía 99 millones 373 mil. Entonces, esto es la comparación que tiene de sus propios estados financieros con otros periodos contables. Otro aspecto que habíamos visto la semana anterior, que decíamos por qué se acredita, recordemos que los activos son y se registran dentro de el debe,
o sea, la parte izquierda de los estados, y los pasivos en el haber, o sea, la parte derecha. Y mencionábamos que cómo se registraba los depósitos que se hacían los diferentes cuentacorrentistas. Entonces, por ejemplo, dentro del pasivo, que es lo que debe, el banco registra una cuenta de obligaciones al público, que son los depósitos, en este caso los depósitos que le han hecho, y tiene algunos que son a la vista, que en este caso son 4.369.000, son todas las cuentas que tiene el banco, y también por otro lado lo que tiene a plazo, que es 1.7 billones de colones al 2021 y 2.03 billones al 2020. Entonces, como pueden ver, podemos comparar los estados financieros con otros periodos. Por su parte, también establece la norma que podemos compararlo con otras organizaciones, y en este caso muy importante, no lo vamos a comparar con una fábrica o con un comercio, sino con algo que tenga alguna relación. En este caso saqué los estados financieros del Banco Popular, igual tiene, y comparé o saqué para la comparación de estos los del Banco Nacional con respecto a los del Banco Popular. Entonces se pueden hacer comparaciones en cuanto a dónde está el mayor flujo de ingresos de cada uno de estos bancos. Por ejemplo, el Banco Popular, el mayor ingreso que tiene, en este caso es la cartera de crédito con 324.7 millones de colones. Y el Banco Nacional también tiene el mismo, igual en la cartera de crédito, el monto más importante de ingresos. Nosotros podríamos comparar aquí cuál es la estructura de cada una de las dos entidades financieras para saber cómo está funcionando y dónde están las fortalezas o las debilidades de la organización. Ok. También habla dentro de los 3 objetivos, otro de los objetivos que establecía es requerimientos generales para la presentación de estados financieros, guía para la estructura, o sea, los mínimos que debe establecer. Saqué solo un apartado de la norma, y en el párrafo 21 establece dentro de la norma, cuando una entidad haya dejado de aplicar en algún periodo anterior un requerimiento de una norma, o sea, se venían registrando los estados financieros de acuerdo a lo que establece una norma específica, y deje de aplicarla y los efectos que tiene son importantes, afecte de forma importante, deberá revelar la información en el párrafo, o sea, deberá decir el cambio de la norma en qué afecta a los estados financieros para que el lector de los estados financieros pueda saber y tomar decisiones. Y retomo el párrafo, por ejemplo, 38, en donde dice una entidad presentará como mínimo, y aquí es donde era lo que habíamos presentado, 2 estados de situación financiera, de estado resultado integral de periodo, separados, y 2 estados de flujo efectivo y 2 estados de cambio de patrimonio y notas relacionadas. Quiere decir que para la presentación de cualquier estado financiero siempre vamos a tener que presentar el estado financiero del año en que nosotros, o más bien las cifras del año en que nosotros estamos elaborando, y la del anterior para que sean comparables. Hasta aquí vamos bien, sí. Sí, profe. Ok. Hay un concepto. Profe, Ajá. yo sí tengo una pregunta, perdón, es que se me Dale. había ocurrido el micrófono. Entonces, con esta normativa sí se puede hacer
esa comparación entre dos, no sé, es que me parece como interesante, una comparación entre dos instituciones públicas. Ujú. Ah, Sí, ok. correcto. Digamos, normalmente las empresas les interesa compararse y ver cuál es el funcionamiento y cuáles son, por ejemplo, cómo está la estructura de su activo, cómo está la estructura de sus inversiones, la estructura de sus deudas, si tiene una relación, en ese caso, que son las razones financieras que se hacen. Por ejemplo, cuál es la relación entre mi activo circulante con respecto al pasivo circulante, y lo puedo comparar con otras organizaciones. ¿Por qué puede interesar el activo circulante con respecto al pasivo circulante? Recuerde que los bancos, y uno de los problemas que tiene, y ha sucedido y sucedió en este país hace muchos años, eh, una desconfianza en una entidad financiera puede ser que la lleve a la quiebra. ¿Por qué? Porque recordemos que todas las personas tienen sus ahorros, y si todas las personas se presentan a sacar sus ahorros, el banco no va a tener la suficiente capacidad para pagarlo. ¿Por qué? Porque muchos de esos ahorros ha tomado y los ha prestado a los clientes, entonces no va a poder hacer frente. Entonces, puede hacer comparaciones para ver cuál es la estructura que tiene una organización con respecto a la que tiene un banco con respecto a otra, para saber si está de forma adecuada, si manejan una relación parecida, si, digamos, está en zona de riesgo o cosas así por el estilo. Entonces, siempre interesa y normalmente interesa con empresas o con organizaciones que sean del mismo giro de la empresa. Ok, cuando hablamos de materialidad o importancia relativa, este es un concepto que manejamos, es un concepto, digámosle, que es un criterio que tiene el contador o quien hace los estados financieros, si los maneja los estados financieros, sobre, permítame un momentito para quitar esto. Un criterio que tiene, digamos, sobre la materialidad de importancia relativa. Eso no hay regla para definirlo, pero en este caso, ¿qué es lo que determina la materialidad? Que la omisión de algún dato, la omisión de la presentación de algo, una expresión inadecuada o un ocultamiento puede influir sobre las decisiones de los usuarios. Entonces, esta materialidad vamos a relacionarla a que hay aspectos que pueden estar incidiendo y que pueden afectar. Por ejemplo, un lenguaje poco claro. O sea, que expreso algo entre los estados financieros que no se puede entender. También puede ser que yo ponga la información y todo esté dentro de los estados financieros, pues, pero esté dispersa. No me permita fácilmente evidenciarla, sino que puede afectar la forma de cómo estoy leyendo los estados. Comprensibilidad, o sea, que se oculte información dentro de los estados financieros. Puedo poner partidas que son diferentes, y que se agregan inapropiadamente. Por ejemplo, dos gastos que son totalmente diferentes, que pueden ser importantes, pero que puedo mezclarlos dentro de una sola cuenta para ocultar que hay ahí. Por ejemplo, puedo poner gastos varios, y dentro de gastos varios estoy separando una cuenta que me interesa que no se sepa cuál es el nombre, cuál es las partidas que se está incluyendo. Entonces puedo agregar inapropiadamente partidas a una cuenta para ocultar o ensombrecer algo. Y por otro lado, también tenemos que partidas que son similares las desagrego. Por ejemplo, si yo tengo que gastos al exterior de una empresa fueron muy grandes y necesito ocultarlos, separo, por ejemplo, el caso de pasajes con respecto a viáticos. ¿Para qué? Para que no se muestren como un gasto muy excesivo y no se pueda evidenciar algún problema. Aquí vamos a ver
de las cosas que hay que evidenciar o que se pueden evidenciar y podemos ocultar. Ahí donde están las flechitas, ustedes pueden estar viendo que hay una cuenta que se llama disponibilidades restringidas. Esta es del Banco Nacional. Entonces ese nombre no sugiere nada, no dice nada. ¿Por qué están restringidas? Para eso, particularmente, hay una nota a los estados financieros, que en este caso es la número 9, y esa nota número 9 me refiere y me da información de qué se trata. Entonces dice, dentro de las disponibilidades restringidas se encuentra el contrato de comisión de confianza para la custodia de los pasivos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDPs del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Entonces, ya sabemos que esas disponibilidades restringidas son la administración de las cuentas que tenía el Banco Crédito Agrícola, que el Banco Nacional se hace cargo desde el momento en que se cierra ese banco. Entonces le llaman un contrato o comisión de confianza, digamos, para su administración. Y ahí en la nota 9, por ejemplo, dice, véase nota 7. Si nos vamos a nota 7, dice, bueno, yo no puse todo lo que dice la nota 7, pero ahí se hace la referencia a otras disponibilidades y dice que es la custodia de pasivos del Banco Crédito Agrícola. Entonces, importancia relativa, por ejemplo, yo esas disponibilidades pude haberlas colocado dentro de las cuentas por cobrar que tiene el Banco Nacional, dentro de los pasivos que tiene el Banco Nacional, y oculto la información de que hay recursos que está administrando que no son propiamente del banco, sino que fueron de un contrato que se firmó para la administración de las cuentas del Banco Crédito Agrícola. Ok, entonces, dentro de los objetivos de los estados financieros es suministrar información sobre, entonces, administramos información sobre la situación financiera de la empresa, cómo está la empresa a una determinada fecha, sobre el rendimiento financiero, cuál ha sido la gestión que ha tenido, que le ha generado utilidad o pérdida durante un determinado periodo, y el flujo de efectivo que ha sido el movimiento de los efectivos, de a dónde obtuvo los efectivos y hacia dónde los dirigió, dónde están esos recursos que administra la empresa. Entonces tenemos, en este caso ya habíamos visto 4 estados financieros: estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultado integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio del periodo y estado de flujos de efectivo. Cada uno de estos estados financieros, el primero es a una fecha, o sea, los saldos que refleja a una determinada fecha. Y entonces ahí se van a sacar esos saldos y reflejar en ese estado. El estado de resultados es el movimiento, la gestión o resultado de la empresa en un determinado periodo. Entonces, este segundo estado de resultados es por un periodo, normalmente 1 de enero, 31 de diciembre de un periodo. El estado de cambios en el patrimonio también es el movimiento que se da y se da por un determinado periodo. Y el estado de flujo de efectivo, ¿qué va a ser? El movimiento de los flujos de efectivo también por un periodo. Ok, entonces tenemos y habíamos visto el estado de resultados, otro resultado integral del periodo. Muestro aquí otra vez el del Banco Nacional. Como pueden ver, el nombre de la institución o de la empresa, el estado que estamos presentando, y ahí dice por un periodo, por el año terminado el 31 de diciembre del 2021. Decimos que esto es en colones y ahí reflejamos cada una de las cuentas que tiene. Entonces se separa revelación suficiente, importancia relativa. Dividimos los ingresos de acuerdo a las categorías que establece el banco para cada uno de los rubros. Ahora, tal vez aquí
lo del banco no sea tan realista que el contador puede decir, o la empresa puede decir, o el banco puede decir, porque la subjef ya tiene establecidos la forma de cómo debe presentarlos. Entonces ya establece criterios específicos para que todos los bancos lo presenten de la misma forma. Entonces, no necesariamente es criterio de ellos, sino que siguen ciertas reglas que le establece la SUGEF. Tenemos el de situación financiera, les había dicho, es a una determinada fecha, en ese caso el 31 de diciembre, cada una de las partidas que conforman activos, pasivos y las cuentas de patrimonio. Y tenemos el estado de flujo efectivo, que solo vamos a hacer la referencia en este curso, no lo vamos a ver. Que en ese caso lo que refleja el estado de flujo de efectivo es por un año, por el año terminado el 31 de diciembre, o sea, el primero al 31 de diciembre del 2021, y refleja cada una de las partidas. Entonces, se van anotando, por ejemplo, si nosotros fuéramos a ver el estado financiero, resultado del año, estos 19, en este caso son 19,000 millones del año 2021, es el monto que está en el estado de resultados, y aquí comienza a desplegarse cómo llegaron los recursos y para dónde se fueron para que al final me den estos 19,000 millones. Es una forma de presentar de dónde vinieron los recursos y hacia dónde se fueron, de tal manera que al final me dio 19,000 millones. Entonces se van por cada una de las cuentas que afectan o no afectan los flujos de efectivo. Y tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Este es un poquito más sofisticado de lo que nosotros vamos a ver, pero igual es por un periodo al año terminado el 31 de diciembre del 2021. Se nota dentro de esto cuál es el saldo inicial, con qué empezamos en el capital y cuáles fueron los movimientos que se dan durante todo el periodo para obtener el resultado final. Entonces, aquí está cortada una parte, pero entonces el capital social vienen 172,000 millones y vienen los movimientos para tener el resultado del capital social, después los ajustes al patrimonio que se van dando, las reservas, los aportes patrimoniales a fondos especiales, resultados acumulados de los años anteriores para tener un total. Entonces, el estado de cambios en el patrimonio lo que va a expresar es las cuentas de patrimonio y cómo se movieron a través de todo el periodo. Habla la norma también sobre la frecuencia de la información. La frecuencia de la información dice que la información debe presentarse al menos anualmente. Debe presentarse también cuando cambie el cierre. Debe informar la razón del cambio y los importes que no son comparables. Esto sucedió, fue en el año 19 al año 2020. Antes las declaraciones de impuestos sobre la renta se hacían de septiembre a septiembre. Entonces del 1 de octubre al 30 de septiembre, pero en el año 2020 se pasó a que las declaraciones debían ser hasta el 31 de diciembre. Antiguamente se vino manejando de esa forma, entonces se cambió. Entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando cambie el cierre que debe informar, cambió el cierre, ya no iba a ser como venía presentándose anteriormente, 30 de septiembre, sino que se pasó al 31 de diciembre, entonces se debe informar la razón del cambio y los importes que no son comparables. Este ejemplo que pongo son para todas las empresas, aunque el Banco Nacional igual tiene que presentar los estados financieros, pero los bancos sí venían haciéndolos anualmente. Entonces, esto que les estoy mencionando regiría para las otras empresas. Y después habla de uniformidad de presentación. Aquí muy importante es
que no se deben cambiar las reglas de un periodo a otro o de un estado a otro, porque eso le quita comparabilidad a la información financiera. Entonces, debe mantenerse la presentación y la clasificación financiera. Profe, Ajá, puede volverse un, perdón, puede volverse un toquecito. claro, Sí, ya. más. No, ahí. Ujú. Es que no entendí muy bien eso de como en la frecuencia de la información, a qué se refiere con importes no son comparables. Ok, por ejemplo, dice que cuando se cambie el cierre informal, o sea, una empresa presenta los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre. Las empresas pueden pedirle a Hacienda que le cambie su ciclo, digamos, contable, porque su giro se da entre, no sé, más entre digamos, entre febrero y enero del siguiente año. Entonces va a cambiar la presentación, va a cambiar el cierre que se venía haciendo al 31 de diciembre y lo va a pasar, digamos, al 28 de febrero. Entonces ahí está cambiando el cierre. Entonces, al cambiar el cierre, lógicamente que como todos los estados financieros se venían presentando al 31 de diciembre, va a cambiar la comparabilidad y el cambio de la comparabilidad puede afectar las cifras que se presenten. Entonces debe informar en qué está cambiando. Por ejemplo, ¿quién me preguntó? Perdón. Yo, Carolina. Carolina, ok. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, si yo le dijera a usted yo no sé si usted tiene conocimiento, por ejemplo, los ciclos de producción de algún producto, ¿no? Como el café, ¿no sabe cuáles son los ciclos de producción? No. No, Mm, más o menos, pero no, más no, o menos. así como que, O- no, no. ok, digamos, el café se produce normalmente, bueno, digamos, en la zona de Pérez Celedón se produce más o menos entre septiembre y diciembre. En las zonas altas, como Poás, hacia Turrialba, hacia la zona de Los Santos, se produce entre noviembre y enero, febrero. Entonces, la mayor cantidad de ingresos que tiene una empresa de estas cambia dependiendo de la fecha en que se esté produciendo. Entonces, si nosotros cerramos al 31 de diciembre, ahí queda partido ese ciclo de ingresos puede quedar partido ese ciclo de ingresos. ¿Por qué? Porque unos ingresos entraron en el año anterior y otros van a entrar el siguiente año. Una empresa puede decir, bueno, yo quiero cambiar mi ciclo para que todos mis ingresos queden dentro del periodo. Entonces, no lo hago el 30 de diciembre, sino que lo hago al 28 de febrero porque ahí concentro todos los ingresos del periodo. ¿Puede cambiarlo? Sí, sí puede cambiarlo, pero ese cambio particular puede que afecte, porque si usted compara el año anterior que lo hizo el 31 de diciembre, solo tenía la mitad de los ingresos cuando estaba en plena producción. Ahora los va a cambiar al siguiente periodo en donde ya va a reportar la totalidad de los ingresos del periodo. Entonces, las dos cifras se pueden volver no comparables, porque en uno estoy tomando solo la mitad de los ingresos y en el otro estoy tomando la totalidad de los ingresos. ¿Me expliqué con eso? Sí, sí, profe, mucho mejor. Gracias. Ok, entonces ahí quiere decir que estoy cambiando el cierre y el periodo a informar puede generar cifras que no son comparables. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Puedo hacerlo? Sí, pero debo informar cómo afectan esas cifras no comparables, digamos, en los estados financieros para que quien tenga que tomar la decisión, la tome. Había otra persona que tenía la mano. No.
Yo, profe, lo mío era más que todo una consulta, como clarificar, porque por ejemplo, hay empresas que lo que hacen son inversiones o reciben intereses en dólares, Ajá. ¿verdad? Y bueno, el tipo de cambio varía diariamente, entonces la consulta era más que todo como si el estado financiero se establece en colones, ¿verdad? Los montos se analizan con respecto al día en que se recibió el interés o la inversión, ¿verdad? Y se realiza con el tipo de cambio ese día, o sea, o hay algo como una normativa a seguir para poder establecer los cambios o los montos Oh, totales, para ok, poder vean. establecerlo en el estado Sí, financiero. correcto. Hay dos cosas. Hay transacciones que son concluidas, por decirlo de alguna forma, y hay saldos que quedan dentro de la cuenta. Por ejemplo, usted tiene una inversión de $100,000 y entonces recibe un ingreso a una determinada fecha. Entonces, ese ingreso que tenemos ahí se recibió en junio. Recibimos de esos 100,000, recibimos $1,000. En la fecha en que ingresan los dólares, se registra el ingreso al tipo de cambio de la fecha en que ingresó. Esa transacción, por decirlo de alguna forma, para que más o menos me entiendan, es una transacción terminada. El ingreso se dio en esa determinada fecha. Pero, por ejemplo, los dólares que tiene, usted tiene una inversión de $100,000 y va a tener $1,000 en efectivo en la cuenta. Esos $100,000 van a ir cambiando a través del tiempo. Hoy, si hago el estado financiero, yo lo reporto al tipo de cambio que está hoy. Si hago el estado financiero al 31 de diciembre, voy a poner esos dólares al tipo de cambio de la fecha en que esté haciendo los estados financieros. La inversión voy registrándola al tipo de cambio de la fecha en que esté. Entonces, esos $100,000, si me dice hoy, no sé cuánto es el dólar, pero digamos que 670, yo la registro a 670 el tipo de cambio. Si lo voy a hacer a final de año y está a 700 colones, simplemente registro a 700 colones y la diferencia entre uno y otro es un ingreso por diferencial cambiario. ¿Por qué? Porque yo tengo dólares y lo que me estoy ganando y estoy presentando los estados financieros en colones, debo reflejar la diferencia que tengo en las cuentas, porque al final de cuentas yo lo que reflejo es cuánto es el valor de la moneda que tengo en los estados financieros. ¿Me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Otro aspecto que habla es que la información debe ser comparativa. Cuando hablamos de comparativa, digo yo, igual viene siendo lo mismo que habíamos explicado, porque tengo que poder compararla con respecto al año anterior. Igualmente, establece dentro de la información comparativa, debo presentar un tercer estado u otro estado si alguna política contable que esté estableciendo me afecte periodos anteriores, por ejemplo, una reexpresión, una reclasificación de partidas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una reexpresión significa que yo tengo un activo hoy con un valor, tengo un edificio con un valor de 40 millones. Pero resulta que ese valor que viene a costos históricos. Introduzco una vez en este caso, que ahora lo vamos a ver. Costo histórico es el valor con que se registró el bien en el momento en que se adquirió, que en contabilidad se le pide que se mantenga ese valor a través del tiempo, pero puede ser que el edificio no refleje el valor real que tiene el bien actualmente. Entonces, puede hacerse una reexpresión, o sea, ponerse a valores actuales para realmente reflejar cuál es su valor. Entonces, eso es una reexpresión. Entonces,
Si hago una reexpresión, lógicamente que voy a tener un estado financiero donde va a ser 40 millones y el otro estado financiero donde pasó a 60 millones y no tengo ninguna información que me den, salvo la referencia que pueda poner en las notas. Entonces, la idea para que se haga una comparación es que puedo presentar un tercer estado que refleje esa información de tal manera que cualquier lector pueda ver los cambios que se dieron. También existen políticas contables. Las políticas contables son principios básicos que se siguen para hacer la contabilidad. Esas bases, por decir, son bases, acuerdos, reglas, procedimientos específicos que se establecen para hacer la presentación de estados. Por ejemplo, dentro de, Carlos, me voy a preguntar. Sí, profe, le tenía una duda y era, digamos, tanto como el término que acaba de decir, puede ser como para subir el precio de lo que debería ser o y también puede servir para devaluarlo. Sí, en algunos casos se puede hacer como el caso de los inventarios. Por ejemplo, usted tiene inventarios y por X, Y o Z razones, qué sé yo, tiene almacenado papel y de repente ese tiene papel por unos 5 millones y resulta que le entró humedad y se perdió. Igual, pero puede tener un valor que yo puedo venderlo o puedo utilizarlo en otros aspectos. Entonces pasó de 5 millones a 4 millones. Ahí también igual puede pasarlo. Normalmente los edificios y terrenos no tienen ese problema, salvo que surja una circunstancia muy particular. Por ejemplo, usted tenía un terreno muy bonito en Turrialba y de repente se salió el río, le pasó, lo cortó y se lo dividió en dos el terreno y lo que podía sembrar ahí quedó lleno de arena y no le sirve para el producto que está produciendo. Eso es una pérdida de valor, puede ser que sucede. Entonces, pudiera ser, aunque normalmente los activos, lo que es propiedad, planta y equipo, no se cambia. Eso sí se puede dar, por ejemplo, en el caso de los inventarios. Entonces tendría que ser un daño a la infraestructura, básicamente. Tendría que ser un daño a la infraestructura, básicamente, en esos casos particulares, por decirlo así. Ya sea por No. No. No necesariamente. Por ejemplo, usted tiene una propiedad y le ponen un precario a la par, y comienza a tener problemas de, qué sé yo, que le invaden el terreno y que eso es un daño. No necesariamente se le dañó el bien, pero puede ser que pierda valor por otras circunstancias. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Entonces hablábamos de que las políticas contables son bases de acuerdos. Introduciendo un poco, por ejemplo, los activos, yo les había dicho, un vehículo que yo compro y me cuesta 1.000.000 de colones, yo distribuyo ese costo del vehículo a través de todos los años en que lo uso. Entonces, una política contable es la forma de cómo yo voy a aplicar esa depreciación. Hay varios métodos de depreciación y aquí pongo un ejemplo particular. Un edificio puede ser que usted lo distribuya a través de toda su vida en proporciones iguales, porque no hay cambio particular que me diga. O sea, yo lo utilizo de la misma forma, pero hay ciertos activos que puede ser que el cambio sea más acelerado al principio y conforme pasa el tiempo vaya cambiándose, como el caso de las computadoras. Digamos, una computadora hoy la utilizo y hoy está con toda la tecnología. Puede ser que me dure 5 o 10 años, pero este primer año es el que yo le saco el mayor rendimiento. El segundo año ya la tecnología está un poco más obsoleta, entonces saco menor rendimiento. Entonces
va a ir cambiando la forma de presentación. Entonces dice usted política contable, los activos, propiedad, planta y equipo, en este caso edificios, los de precio bajo un método que vamos a ver, se llama línea recta, o sea, en proporciones iguales, y los equipos de cómputo, yo voy a hacer una depreciación acelerada, o sea, voy a aplicar más depreciación en los primeros años y conforme pasen los años, la depreciación va a ir bajando. Eso es una política contable. Eso no es establecido en las normas no la dice cómo debe hacerlo, sino que ese es un razonamiento que se hace para aplicar la contabilidad. Ok, un ejemplo, digamos, aquí vamos a ver algo. Cuando hablamos de patrimonio, y nosotros vamos a entrar a ver, vamos a ver empresas de carácter individual. En este caso, una persona de forma individual no tiene capital social. Su cuenta de capital va a ser el nombre de la persona, en este caso, Juan Pérez. Juan Pérez cuenta capital, lo que aportó o lo que ganó. Juan Pérez cuenta retiro, lo que Juan Pérez saca para sus gastos personales. Entonces, la cuenta de una empresa individual está representada por el nombre. Si son varias personas que tienen la empresa con sus nombres, entonces Juan Pérez y qué sé yo, Roxana Aguilar, cuenta capital, Juan Pérez cuenta capital, Roxana Aguilar cuenta capital, y ahí los nombres de las personas que tengan cuenta capital, porque son empresas individuales. Y cada uno de los que retira, Juan Pérez, Roxana Aguilar y todos los nombres, cuentas de retiros. Entonces, para que sepan que el patrimonio, si es individual, está a nombre de la persona. Por otra parte, existen las sociedades. Las sociedades van a manejar, digamos, aquí nosotros en este curso vamos a ver estas cuentas. Como vieron ahí en el Banco Nacional, la parte de capital puede tener más cuentas, pero básicamente vamos a manejar esta. Capital social, ahí se marca el capital social, las acciones de todos los socios de la empresa. Y las ganancias se van a manejar en una cuenta que se llama utilidades retenidas, donde se va sumando las ganancias o se va restando las pérdidas a través de su vida. Y los dividendos, que vienen a ser la parte de esas utilidades retenidas que se distribuye entre sus socios. Ok. Voy a hacer algo. Voy a parar un momentito aquí la grabación y ya les digo. Sorry, un momentito. Lo voy a pausar.